Bueno mi gente, en esta ocasión vamos a pintar lo que es un tanque. Este es un tanque de una cuatrimoto. Este es un trabajo que me trajo un amigo mío para que le hiciera el favor y se lo pintara. Como vemos, el tanque tiene todavía sus stickers, por debajo no está tan mal y tiene una pequeña peladura por el desgaste ya del uso, de cuando lo rozan con algo. Entonces vamos a quitar estos stickers, vamos a pelar todo el tanque y les voy a mostrar cómo se pinta desde cero y los materiales que se utilizan. Esto lo hago muy caseramente, ya que no soy profesional en esto, pero lo considero que hago un buen trabajo y esa es la idea, que el cliente quede satisfecho. Ahora lo que voy a necesitar para quitar toda la pintura va a ser removedor. Ustedes lo consiguen en las tiendas de pintura, lo piden simplemente como removedor para pinturas de carro. Y este producto lo vamos a aplicar acá con la ayuda de un pincel o una brocha, así por toda la superficie, cubriéndola completamente. Esto también nos va a ayudar a que los stickers se desprendan más rápido. Como vemos, estos stickers son de plástico y con el producto del removedor se caen bastante sencillo y bastante fácil. Así que así vamos a continuar. Esta es solo la primera forma de poder quitar la pintura. Necesitamos dejar al descubierto todo el tanque para hacer el proceso desde ceros. La segunda forma que podemos usar para retirar toda la pintura va a ser con la ayuda del taladro y una copa grata. Esta copa es la que tiene como si fuera una lija, ahí es como si lo estuviéramos lijando completamente y va a ser más rápido, va a agilizar más el proceso para dejarnos el tanque al descubierto. Ahí por todos los rincones voy a pasar el taladro. También me puedo ayudar aplicando removedor para ablandar más la pintura y que ya simplemente con el taladro se retire más rápido. Entonces vean, ahí es una buena opción para los que tienen esta herramienta, o para los que cuenten con alguna otra, pues va a ser mucho más rápido. ¿Listo? Ahí solamente les estoy dando algunas ideas de algo muy casero que yo hago siempre, pues no cuento así con tantas herramientas o cosas ya como para profesionalmente pintar estos tanques, pero pues la idea es con lo poco que uno tiene poder hacer bien los trabajos. Bueno mi gente, y una vez que ya hemos retirado la pintura, vean cómo nos ha quedado la superficie. Vemos que este tanque pues no tiene golpes, no ha sido reparado tampoco, no tiene masilla, que eso es importante revisar una vez queda al descubierto el metal. Ahí vamos a poder encontrar si tiene golpes o si ya ha sido reparado antes. En este caso no veo golpes, la superficie está totalmente lisa. Así que para emparejar vamos a utilizar una lija número 600 y con esta lo que vamos a hacer es quitar de pronto esas pequeñas partículas de pintura que todavía quedan adheridas ahí a la superficie. Con una lija 600, ahí por cada rincón vamos a retirar toda la pintura, alisando bien. Recuerden que el metal se debe lijar antes de aplicar fondo, porque si no se lija, el fondo se va a levantar. Una vez que ya hemos lijado, entonces ahora vamos a agregar disolvente o limpia grasa. Esto es para quitar acá toda la grasa que pueda tener la superficie. Limpiamos muy bien, como puede ser disolvente, thinner o limpia grasa. Entonces la idea es que la superficie quede bastante limpia y que no nos queden de pronto suciedad de nuestras huellas al momento de estar manipulando la superficie o el tanque, para que la pintura pues así no tenga como ese repelente y se quede bien adherida a la superficie. Es importante hacer este proceso después del lijado, limpiar muy bien, desengrasar. Así que ya estando así, ahora sí podemos pasar a aplicar lo que sería el fondo de relleno. Ahora para aplicar el fondo de relleno lo que voy a utilizar es esta pistola. Esta después es la única pistola que tengo yo. Pues yo no invierto mucho en pistolas como tal, digámoslo, de marcas conocidas ni nada, porque siento que con la que tengo puedo hacer cualquier trabajo. Listo, sin desmeritar que las otras pistolas de marcas son también muy excelentes, pero uno debe trabajar con el presupuesto que tenga y con los materiales que estén al alcance.
Esta pistolita pues es de las más económicas que venden por ahí en el mercado y salen bastante buenas. Así que ustedes escojan una que esté a su alcance. Esta es .08, trae abanico y trae punto, así que con el abanico que trae me alcanza perfectamente para pintar cualquier superficie de gran tamaño. Entonces vean, ahí ya agrego el fondo. Este fondo lo preparo mitad fondo y mitad disolvente. Lo revuelvo bastante bien en la botella y ya quedaría listo para aplicar. Aquí entonces lo que voy a hacer es aplicar una primera mano bastante suave, una primer manito bastante retirado de la superficie y bastante suave, sin saturar tanto el tanque de producto. Entonces vean, ahí se le ven como espacios transparentes a este fondo, se alcanza a ver todavía el metal, pero esto lo hago simplemente para que en esa primer base el metal absorba y quede más adherido el fondo a la superficie. Ya después de que ha secado esta primer base, entonces ahí sí puedo comenzar a agregar una segunda y hasta una tercera capa. Ya en esta segunda capa, entonces ahí sí comienzo a saturar más de fondo la superficie y agrego ya tapando los espacios. Es una capa más cargada en la aplicación para que se rellene bien y ahí sí me quede bien aplicado el fondo. No se pueden ver espacios del metal, sino que tienen que cubrir bastante bien toda la superficie de fondo. Bueno mi gente, y una vez que ya está seco el fondo en el tanque, ahora el paso siguiente va a ser con la ayuda de un spray con agua normal de la llave. Vamos a lijarlo con una lija número 600. Vamos a proceder a lijar toda la superficie muy suavemente del tanque para quitarle cualquier imperfección o cualquier mugrecito que le haya caído. Y también esto sirve para nivelar la superficie, para que la superficie quede toda nivelada y la pintura no quede viéndosele pues desniveles a la pintura. Ahora, mientras dejamos que se seque el agua del tanque, voy a preparar la pintura. Esto es pintura color amarillo, pintura de laca poliuretano. También vamos a necesitar el disolvente. Yo previamente en la botella tengo ya la pintura y le voy a agregar la mitad de disolvente a esa cantidad que tengo ahí, que perfectamente me alcanza para pintar el tanque. La revuelvo bastante bien y ahí ya quedaría la pintura lista para aplicársela al tanque. Bueno mi gente, y una vez que ya la pintura está seca, ahora lo que vamos a agregar es la perla holográfica. Esta perla ya también la tengo disuelta en la botella, ya está lista para aplicar y la vamos a aplicar en unas capas por encima de la pintura. Ya esto, como solamente es una perla, es lo que va a quedar adherido y lo que le va a dar el brillo adicional a esta pintura. Bueno mi gente, una vez que ya he agregado las perlas, ahora lo que voy a preparar es el barniz. Aquí como ven tengo barniz poliuretano transparente brillante. También acá tengo lo que es una botella para preparar, tengo el catalizador y el disolvente. Así que en la botella lo que voy a agregar primero es el catalizador. Este catalizador es el que nos va a acelerar el proceso de secado. Vean la cantidad de catalizador que agregué. Con esta cantidad ahora voy a agregarle la mitad de barniz. Aquí estoy utilizando la proporción 1:1. Hay muchas personas que la usan 2:1. Ya depende como de los gustos de cada pintor. Entonces aquí mitad de barniz, mitad de catalizador. Y a esta cantidad le voy a agregar la mitad de disolvente, o sea 1:1. Esa es la proporción que yo utilizo. Hay gente que usa 2:1, 2:1:1.
Entonces ya depende como los resultados que ustedes tengan y como más les guste trabajar la aplicación del barniz. Aquí, como vemos, una vez que lo revuelvo, el barniz queda con burbujas. Debemos esperar que esas burbujas se desaparezcan, y una vez que se desaparezcan, dejándolo reposar, ya quedaría listo el barniz para comenzarlo a aplicar en el tanque. Bueno, mi gente, y después de dejar secar un día el tanque, ya el barniz está completamente seco y vean cómo resaltan bastante bien las perlas. Así que si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscríbanse ahora mismo las personas nuevas que no lo han hecho, y cualquier pregunta o comentario déjenmelo ahí que yo con gusto les voy a responder. Así, de esta manera vamos a aprender ustedes de mí, y cualquier pregunta yo también voy a aprender de ustedes. Así que nos vamos a ver en un próximo video.